Ok. Bueno, buen día, jóvenes. El día de hoy, pues vamos a hablar un poco, ¿verdad? De lo que es la tercera unidad. Si quieren, permítanme un minuto. Eh, bueno, creo que se escucha un poco de ruido de fondo, pero espero que se escuche bien. No sé si me confirman si se escucha bien mi voz. Aquí es muy molesto el ruido de fondo. Creo que ya. Em, Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre, pues vamos a iniciar el contenido de lo que vamos a evaluar en la tercera unidad. La fecha tentativa para el examen parte A es el 26 de noviembre, o sea, este viernes dentro de 2 días. Pero, pues bueno, no vamos a desarrollar el examen para este viernes, lo vamos a posponer para la siguiente semana, ¿verdad? Em, Así que, pues bueno, recuerden que el contenido de la tercera unidad, pues es todo lo que aparece aquí en unidad 3. Y adicionalmente vamos, hola. Disculpe una pregunta, ¿qué tan cierto es una circular que está autorizada que a partir de mañana jueves la universidad cancela clase hasta el lunes a nuevo aviso? Pues fíjate que sí es cierto, la circular sí es cierta, se cancelan actividades, aunque ahí dice de forma explícita, actividades presenciales. Actividades presenciales se cancelan, eso sí es cierto, y las actividades, pues de forma virtual no hace mención, pero creo que lo más saludable es también posponerla, ¿verdad? También posponerla, porque, pues bueno, no sé si alguno de ustedes trabajará en mesas, si alguno de ustedes se tienen que desplazar hacia algún otro lugar, ¿verdad? Para ejercer su derecho cívico del sufragio. Entonces, la universidad no canceló actividades de forma virtual ni de teletrabajo, pero particularmente yo considero que sí es necesario, ¿verdad? Que es necesario por si alguno de ustedes tiene que movilizarse o si pues alguien trabaja en mesas, pues hay determinadas gestiones, ¿verdad? Que deben realizar. Entonces, el examen de la tercera unidad pues está programado para este viernes, particularmente nosotros no lo vamos a tener, eso ya queda a criterio pues de cada docente, ¿verdad? Así que nosotros sí no tenemos reunión ni mañana ni el viernes. Después de hoy, nuestra próxima reunión va a ser el próximo martes. Y la próxima semana sí esperamos que nos vamos a reunir unos 3 días, ¿verdad? Aunque todavía estamos en una incertidumbre, no sabemos qué va a poder, qué va a pasar, ¿verdad? Después de este inicio electoral, pero pues bueno, esperemos que todo se pueda desarrollar con normalidad. Así que, bueno, estamos de que nosotros después de hoy nos vamos a reunir hasta el próximo martes. El examen pues todavía lo vamos a posponer, no lo vamos a desarrollar. Y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que aparece en esta carpeta de aplicaciones de la derivada, el tema de elasticidad de la demanda y la relación entre la elasticidad de la demanda y el ingreso. Para ello, pues bueno, yo elaboré a comienzos de este año 2 documentos, uno que se llama elasticidad de la demanda y otro relación de la elasticidad con el ingreso. Estos documentos se los voy a compartir a través de la plataforma. Y si ustedes ya vieron los videos en los que se explica elasticidad de la demanda, pues en esencia, pues ahí les muestro este documento, ¿verdad? Este es un documento pues que yo elaboré y donde está a modo de resumen los conceptos quizás los más relevantes. Primero, ¿qué es elasticidad de la demanda? Pues los que ya llevaron un curso, no sé si es en principios de economía, o en macroeconomía, no, honestamente no sé, en dónde se estudia este concepto, pero básicamente podemos comprender la elasticidad como pues una herramienta que nos permite eh, estudiar la relación que existe entre dos variables económicas. En este caso, nosotros vamos a hablar de la elasticidad que existe entre el precio y la cantidad demandada. Pues todos sabemos que existe una relación inversa, es decir, que cuando aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye. Y esa relación se explica a través de esta línea azul, que es lo que se conoce como función de demanda. Ahora bien, la función de demanda pues nos garantiza que existe una relación inversa, pero la elasticidad nos cuantifica esa relación, nos cuantifica. ¿A qué me refiero con cuantificar?
Pues la ley de demanda que nos dice si ustedes aumentan el precio de un bien o servicio, la cantidad demandada de ese bien o servicio va a disminuir. Ahora, la elasticidad nos cuantifica en qué proporción disminuye la cantidad demandada. Así que eso es, en esencia, lo que nos dice la elasticidad. Este concepto pues es bastante sugestivo. ¿Qué significa o qué entendemos nosotros por elasticidad? Para empezar, nosotros podemos tener una imagen mental, ¿verdad? Cuando a mí me dicen que algo es elástico, yo pienso automáticamente en un resorte, digamos, en un resorte. Nosotros tenemos que, si tenemos un resorte y ustedes lo deforman, lo perturban, ¿verdad? Le aplican una fuerza a ese resorte, el resorte, pues bueno, va a cambiar su forma, va a cambiar, se puede expandir, se puede contraer, entonces es algo bastante elástico. A eso se refiere este concepto. Cuando nosotros perturbamos lo que es el precio, la cantidad demandada va a variar bastante, ¿verdad? Eso es lo que hace alusión a la palabra elasticidad. Y un concepto, pues, que es opuesto a la de elasticidad, pues sería como inelasticidad o un objeto rígido. Por ejemplo, si ustedes tienen un alambre acerado y ustedes lo perturban y le aplican una fuerza, pues no va a cambiar su forma, ¿verdad? Si ustedes tienen, vamos, no al extremo, algo más rígido, podría ser una barra de hierro. Si ustedes la perturban, pues bueno, es difícil que puedan doblarla, ¿verdad? No va a cambiar demasiado su forma. Así que esto es lo que entendemos por elasticidad o rigidez, ¿verdad? Entonces piensen en esto, por ejemplo, cuando una función tiene una demanda elástica, pues se puede observar a través del estudio o el análisis de la gráfica de la función. Vemos que esta es una gráfica que es más ancha que alta, ¿verdad? Es una como bastante alargada la forma de la función. Y aquí podemos ver que cuando tenemos, fíjense en el tamaño de esta flecha roja, cuando tenemos un cambio pequeño en lo que es el nivel de precio, eso nos genera un cambio más grande en lo que es la cantidad demandada. Entonces, una pequeña perturbación en el precio nos genera un gran cambio en la cantidad demandada. Eso es lo que se conoce como demanda elástica. Cuando un pequeño cambio en el precio genera un gran cambio en la cantidad. También nosotros aquí vamos a tener una demanda que es inelástica. Esta pues la podemos entender como a través de la gráfica, cuando la gráfica es más alta que ancha, ¿verdad? Es decir, un gran cambio en el nivel de precio nos genera un pequeño cambio en la cantidad demandada. Y finalmente tenemos una elasticidad unitaria, que esto es un ejemplo pues bastante utópico, ¿verdad? En la práctica, en la vida real es bastante complicado tener una elasticidad unitaria. Y esto lo que nos dice es que un cambio porcentual en el nivel de precios genera un cambio porcentual de la misma magnitud en la cantidad demandada. Ejemplos de estos, pues bueno, las demandas elásticas suelen ocurrir en productos o servicios que son bienes de lujo o son bienes que no son tan necesarios o bienes que pues tienen otros productos que son sustitutos, ¿verdad? Por ejemplo, una hamburguesa. Si el precio de las hamburguesas aumenta, ¿qué creen que pase con la cantidad demandada de las hamburguesas? Pues van a disminuir. De repente, si yo tengo ganas de ir a comer a una hamburguesa y me doy cuenta que las hamburguesas ahora cuestan 200 lempiras, entonces yo diría, bueno, yo no me voy a comer esa hamburguesa, yo mejor me compro un pedazo de pizza o algún otro pollo frito, cualquier otro alimento, ¿verdad? Entonces, cuando el precio de una hamburguesa sube, la cantidad de clientes que pierden o que dejan de comprar esa hamburguesa disminuye y disminuye bastante. Disminuye bastante. Por ejemplo, los tenis. Si yo quiero comprarme unos tenis Nike, pero me doy cuenta que los tenis Nike están bastante caros, entonces yo como consumidor digo, bueno, ya no voy a comprar tenis Nike, me voy a comprar otra marca, Adidas o Puma o qué sé yo, ¿verdad? Entonces ese tipo de bienes, cuando tienen un aumento considerable en el precio, la cantidad demandada tiende a disminuir y en mayor medida, ¿verdad? Tiende a disminuir bastante. Eso significa que esos productos tienen una demanda elástica. En el caso de los productos que tienen una demanda inelástica, pues por lo general son los productos que son de primera necesidad o productos que generan cierto tipo de adicción. Esos productos tienen unas demandas inelásticas, que aunque el precio suba bastante, la cantidad de clientes que van a dejar de comprarlo es relativamente pequeña. Por ejemplo, un ejemplo de esto pueden ser los cigarros.
las personas que fuman, pues tienen adicción, ¿verdad? Aunque le suban 10 lempiras a la cajetilla de cigarros, lo más probable es que esas personas sigan comprando cigarros, ¿verdad? Porque genera esa adicción y pues, bueno, no pueden evitarlo, ¿verdad? O es bastante complicado dejar de seguir comprando cigarros. O por ejemplo los frijoles, sube el precio de los frijoles, pues la gente tiene que seguir comprando frijoles, no le queda de otra, es lo que nuestro principal alimento, ¿verdad? Como parte de la canasta básica. La electricidad también es un bien necesario, que aunque suba el precio de la electricidad, yo creo que serían pocas las personas que dirían, bueno, no, córtenme la electricidad, ya no quiero consumir electricidad en mi casa. Entonces, aunque sube el precio, la gente sigue consumiendo esos productos. En el caso médico, la insulina. Los diabéticos necesitan consumir insulina, ¿verdad? Aunque el precio de la insulina aumente, ellos van a seguir comprando insulina, ¿verdad? Entonces, este tipo de productos que generan adicción o que son de una primera necesidad, pues usualmente tienen demandas Sí, pero ahí inelásticas. serían con bienes necesarios, ¿verdad? Bienes necesarios, correcto, bienes necesarios, bienes de primera necesidad o bienes que tal vez no tienen sustitutos inmediatos, ¿verdad? No sé qué sustituto podrá tener la leche, por ejemplo. No sé si habrá algún sustituto de la leche. Bueno, refiriéndonos a leche de soya, leche de almendras, leche de vaca. No sé si habrá un bien sustituto, pero al subir el precio de la leche y la gente, pues, usualmente va a seguir consumiendo leche. Entonces, la cantidad de clientes que perdería sería poco, ¿verdad? Pocos los huevos. Aunque el precio de los huevos suba a 4 lempiras, la gente va a seguir comprando huevos. Entonces, la cantidad de gente que va a dejar de comprar huevos va a disminuir, pues, relativamente poco, ¿verdad? Aunque el precio aumente. Entonces, esto es demanda inelástica, que son productos básicos, y demanda elástica, que son productos, pues básicamente de lujo, o una hamburguesa. Si el precio de las hamburguesas sube bastante, mucha gente va a dejar de comprar hamburguesas, va a comprar pizza, pollo frito, cualquier otro sustituto. ¿Cómo se mide la elasticidad? Pues la elasticidad se mide a través de este parámetro. Un parámetro que se llama ETA y se calcula como el precio entre la cantidad por la derivada de la cantidad. Esto es la elasticidad. Si el valor absoluto de este eta es mayor que 1, pues se dice que la demanda es elástica. Si el valor absoluto de eta es menor que 1, se dice que la demanda es inelástica. Y si el valor absoluto de eta es igual a 1, pues se dice que hay una Puedes elasticidad poner la fórmula, Nick. voluntaria. Sí, aquí está la fórmula. Igual, este documento se los voy a compartir a través de la plataforma, también está en los videos, ¿verdad? Y hoy vamos a hacer un par de ejercicios, ¿verdad? De este tema. Esta es P por Q sobre Q'. Aunque usualmente nosotros a la cantidad demandada le llamamos X, o sea que sería P sobre X por X'. Aquí, pues en este documento también les muestro un ejemplo, ¿verdad? En el video está explicado este ejemplo y pues ahí está, se desarrolla, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer hoy es, pues en esencia, permítanme, eh, un ejemplo pues bueno, vamos a hacer un ejemplo que salió en un examen y vamos a hacer un ejemplo pues bueno, que nosotros lo desarrollamos. Esto, si quieren, permítanme, vamos a borrar todo esto para analizar este ejemplo pues, bueno, salió en un examen del año 2017. Y también vamos a analizar este ejemplo, que no sé si lo recordarán ustedes, pero esta fue la demanda que nosotros obtuvimos en el caso práctico que hicimos simulamos una venta de baleadas. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros simulamos esa venta de baleadas, encontramos el precio al que debíamos vender las baleadas, que si mal no recuerdo era de 31 empiras. 31 empiras. Entonces, pongamos aquí el precio igual a 31 empiras. Entonces, la función de demanda que obtuvimos con base al estudio de mercado, pues fue esta, ¿verdad? Fue esta. Entonces, ahora nosotros tratemos de analizar la elasticidad de esta demanda. Recuerden la fórmula es ETA, va a ser igual el precio entre la cantidad demandada por la derivada de la cantidad demandada. Esa es la fórmula. Y el análisis de ETA, pues bueno, si ETA, el valor absoluto, es mayor que 1, entonces decimos que la demanda es elástica.
Si el valor absoluto de eta es menor que 1, decimos que la demanda es inelástica. Y si el valor absoluto de eta es igual a 1, decimos que es una elasticidad unitaria. Unitaria. Aunque en la vida real esto pues es casi prácticamente imposible, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, calcular esto, ¿verdad? Calcular el valor de eta de acuerdo a la función de demanda que nosotros obtenemos. Algo que debemos saber nosotros, jóvenes, es que el valor de eta siempre va a ser un número negativo. Siempre, perdón, aquí siempre va a ser un número negativo. Siempre va a ser menor que 0. ¿Por qué? Porque recordemos que la función de demanda es una función decreciente. Es una función decreciente, ya que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad. Por lo tanto, la derivada siempre va a ser menor que 0. Recuerden que la derivada es la pendiente, y la pendiente de una función decreciente es negativa. O sea que esto siempre va a ser un número menor que 0. Por eso es que a nosotros nos interesa el valor absoluto de ese número, ¿verdad? Ok, entonces, lo primero, usualmente la función de demanda nosotros la tenemos despejada para el precio. Para este cálculo de la elasticidad nosotros tenemos que despejarla para la cantidad, para el valor de X. O sea que nosotros tenemos que, si P es igual a negativo 0.004X más 48.42, nosotros tenemos que despejar para X, es decir, esto pasarlo al extremo izquierdo, la P al extremo derecho, y finalmente despejar para X. O sea que aquí nosotros tendríamos que 0.004X va a ser igual a negativo P más 48.42. Esto está multiplicando, pasaría a dividir, y X va a ser igual a negativo 1, o pongamos negativo 1 sobre 0.004 por P, más 48.42 entre 0.004. Si ustedes tienen calculadora a mano, pues ayúdenme con estos cálculos, pues a verificarlos. ¿Cuánto nos quedaría? Negativo 1 entre 0.004. A mí me parece, me sale que es negativo 250. Negativo 250p más 48.42 entre 0.04. Según mis cálculos, esto es 12.105. 105. Entonces, esta de aquí es mi función de demanda, solo que ahora despejada para la cantidad y no para el precio. Aquí nosotros necesitamos calcular X', es decir, la derivada de X. Si ustedes se fijan, X', pues esto sería la derivada de menos 250p, pues simplemente sería menos 250. Derivada de una constante sabemos que es 0. O sea que X', jóvenes, es menos 250. Y pues ahora simplemente calculamos este valor de eta, ¿verdad? Que sabemos que es P sobre X. Pero ¿quién es X? Aquí lo tenemos. X es esto. O sea que nos quedaría P sobre menos 250p más 12.105. En el numerador pues nos queda P. Y a esto lo tenemos que multiplicar por X'. Y X' nosotros sabemos que es negativo 250. O sea que la fórmula para la elasticidad nos queda negativo 250p dividido entre negativo 250p más 12.105. Y esa sería nuestra fórmula para la elasticidad. Como nosotros queremos calcular la elasticidad cuando el precio es de 31 empiras, ¿qué tenemos? Pues cuando el precio es igual a 31, nosotros tenemos que eta va a ser igual a ¿cuánto? Negativo 250 por 31 sobre negativo 250 por 31 más 12.105. Esto, pues en esencia, pues tenemos que hacer esos cálculos, ¿verdad? Y pues ¿cuánto nos queda?
De nuevo, si tienen calculadora a mano, ayúdenme a verificarlo. Y eso nos queda 250 por 31 entre, permítanme, negativo 250 por 31 más 12.105. Según mi calculadora, jóvenes, esto nos da negativo 1.779 y de ahí un 6. Bueno, de ahí sigue 5, 6, pero se redondea a 6. Así que esto es el valor que nosotros tenemos de la elasticidad. ¿Qué podemos concluir? Pues si ustedes se fijan, es negativo. O sea que esto estamos bien. La teoría nos dice que siempre va a ser negativo. Y el valor absoluto de eta sería el valor absoluto de menos 1.7796, que esto sabemos que el valor absoluto del número negativo es el mismo número, pero quitándole negativo, ¿verdad? O sea, positivo 1.7796, que esto es mayor que 1. Y como eso es mayor que 1, tenemos nosotros una elasticidad, bueno, una demanda elástica, perdón. Demanda elástica. ¿Qué significa que la demanda es elástica? Pues básicamente que cuando nosotros tenemos un aumento en el precio, la cantidad demandada va a disminuir y va a disminuir bastante, casi a un factor del doble, ¿verdad? 1.77 es casi 2. Entonces, significa que nosotros no podemos aumentar el precio. Si nosotros aumentamos el precio, nosotros perderíamos muchos más clientes. Nuestro producto que estamos vendiendo, que en este caso es una baleada, no es un bien de lujo, no es un bien necesario. Y no es un bien, bueno, no es un bien necesario. Entonces, si vendemos las baleadas más caras, vamos a perder bastantes clientes. Vamos a perder bastantes clientes. Así que mi recomendación para este producto sería, no podemos aumentar el precio. ¿Por qué? Porque la demanda es elástica. Cuando la demanda es elástica, si ustedes aumentan el precio, pues la cantidad de clientes que van a perder es bastante. Es bastante. Así que, pues esa sería la recomendación basada en este número de la elasticidad. Estos son los cálculos que hay que hacer. Obviamente, jóvenes, si ustedes se fijan, los cálculos aquí no son tan complicados. ¿Por qué? Porque la función de demanda es relativamente sencilla. La derivada eso es un polinomio lineal, la derivada pues es fácil de calcular, ¿verdad? Y pues ya está. Los cálculos, si ustedes se dieron cuenta, no son nada complicados. En la práctica, en la vida real, los cálculos suelen ser mucho más complicados. Las funciones de demanda son mucho más complejas. Por lo tanto, pues necesitamos prácticamente la ayuda de un software para poder hacer esto, ¿verdad? Así que si quieren, les voy a mostrar un ejemplo. Este mismo ejercicio lo podemos desarrollar pues utilizando lo que es la ayuda de un software. En este caso vamos a utilizar un recurso web que se llama Octave Web. Entonces, ustedes entran a Octave. Este es un programa que está desarrollado en el lenguaje Python y pues que puede ser bastante útil, ¿verdad? Para hacer este tipo de cálculos. Básicamente con 4 comandos nosotros vamos a poder desarrollar todo lo que hicimos ahí en la hoja de papel, ¿verdad? Lo primero, tenemos que utilizar variables simbólicas. Por eso vamos a utilizar el comando sims y la variable simbólica que vamos a utilizar es el precio. Sims P. Presionan Enter y pues automáticamente aquí ya está. Ya Python, ¿verdad? Ha reconocido esta variable simbólica. Y aquí pueden ver en el panel lateral izquierdo que aparece el signo de dólar y la variable P. O sea que ya está. Ya declaramos la variable P como una variable simbólica. Lo que sigue ahora es definir la función de demanda, que si recuerdan, esto era X igual negativo 250 multiplicado por P más 12.105. Y le ponemos punto y coma. Definimos la función de demanda y le damos Enter. Ya está. Aquí aparece que ya Python, si se fijan en el panel lateral izquierdo,
Python también ya reconoció la variable X. Después de esto, una vez que nosotros tenemos ya definida la función de demanda, lo único que tenemos que hacer es el cálculo de la elasticidad. Lo vamos a hacer con la letra N, igual, si ustedes recuerdan cómo es el cálculo. Esto es el precio entre la cantidad multiplicado por X', por la derivada. Esta era la fórmula de la elasticidad. Solo que aquí X', la derivada nosotros no la vamos a representar de esta forma, sino que la vamos a representar con la función diff, que me calcula la derivada. ¿La derivada de quién? De X, con respecto al precio. Le damos punto y coma y presionamos Enter. Y de esta forma, pues nosotros también ya tenemos la variable eta, ¿verdad? Aquí está, la variable n en el panel lateral izquierdo. Aquí la tenemos. Y finalmente el cuarto comando va a ser sustituir el comando subs. Vamos a sustituir ¿en quién? En la función de la elasticidad, que la representamos con la letra n. Vamos a sustituir el precio cuando el precio es de 31 libras, que es la elasticidad que nosotros calculamos. Y con esto, pues finalmente presionamos Enter. Y a Octave, pues nos muestra el resultado, que es 1550 negativo sobre 931. Si nosotros abrimos la calculadora y escribimos negativo 1550 entre 931, perdón. Si se fijan aquí escribí mal la función de demanda. Fíjense que la función de demanda simplemente es X igual menos 250 por P más 12, aquí le puse 12.405 y el valor era 12.105, 12.105. Esa es la función de demanda escrita correctamente. Volvemos a calcular la elasticidad y hacemos esto. Ahora sí. Entonces, si nosotros utilizamos la calculadora, menos 1550 entre 871, nos da como resultado menos 1.77956, que eso es exactamente el valor que nosotros pues obtuvimos de forma analítica, ¿verdad? Con lápiz y papel. Entonces, si se fijan, aquí es bastante fácil, ¿verdad? Simplemente since P, después escribimos la función de demanda, después escribimos la fórmula de elasticidad y después le decimos en qué valor, para qué nivel de precio nosotros queremos calcular la elasticidad. Y con estos 4 comandos obtenemos el mismo resultado, ¿verdad? Que habíamos obtenido de forma analítica. Entonces, este programa de Octave, créanme que es pues bastante utilizado, ¿verdad? En lo que son las ciencias económicas, ¿verdad? Es una versión gratuita, una versión libre, ¿verdad? De un programa que se llama MATLAB. Y pues bueno, pues lo podemos utilizar para hacer este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Como les digo, esta es una función de demanda bastante sencilla, bastante sencilla. Imagínense que nosotros quisiéramos desarrollar la función de demanda o utilizar una función de demanda más compleja como esta que está aquí, que créanme que tampoco es tan complicada, ¿verdad? En la vida real, ustedes pueden enfrentarse a funciones de demanda como por ejemplo algo parecido a esto, logaritmo natural de x al cuadrado menos b de p al cuadrado menos 3 sobre, qué sé yo, sobre 2p al cuadrado menos 1 a la 3 por 2p más 7. Imagínense que ustedes tienen una función de demanda pues parecido a esto. Los cálculos, créanme que van a ser mucho más complicados que los que nosotros hicimos aquí. Serían cálculos mucho más complicados, solo calcular la derivada de esa función, calcular la derivada de esta función, pues ya se complica bastante, y pues hacer esto a mano, pues fácilmente nos tardaríamos 40 minutos, 45 minutos. Entonces, no tiene mucho sentido eso en la práctica, ¿verdad? Entonces, en la práctica, en la vida real, se utilizan programas, ¿verdad? Para hacer este tipo de aplicaciones.
Pero bueno, veamos aquí. Recordemos, nos piden calcular la elasticidad de la demanda en este ejercicio cuando el precio es de, por ejemplo, 14, 15 y 16 lempiras. Entonces, hagamos este ejercicio. Primero recordemos la fórmula de la elasticidad, P sobre X por X'. A nosotros nos dicen que X es la raíz de 2500. 2500 menos 2P al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que calcular la derivada de eso. Si ustedes se fijan, esto lo podemos escribir como 2500 menos 2P al cuadrado a la U medio. Entonces, la derivada, ¿quién sería? Por la regla de la cadena. El U medio baja a multiplicar. Escribimos la misma función. Le restamos 1 al exponente, o sea que aquí nos quedaría negativo U medio. Y lo multiplicamos por la derivada interna. Derivada de 2500 es 0. Derivada de 2P al cuadrado. Esto nos queda menos 4P. O sea que simplificando todo esto, lo voy a simplificar directamente. Esto nos va a quedar negativo 2P dividido entre la raíz cuadrada de 2500 menos 2P al cuadrado. Esa de ahí, jóvenes, es la derivada de esta función. Bueno, me salté varios pasos, ¿verdad? Porque si no, esto no lo terminábamos hoy. Pero la derivada X' es esta. Y de hecho, esta función de demanda todavía no es tan complicada. Si se nos complica más la función de demanda, créanme que nuestros cálculos aquí se complicarían muchísimo más. Y pues bueno, seguimos la elasticidad de la demanda. Entonces aquí sería P sobre X, pero ¿quién es X? Esta raíz cuadrada. O sea que esto es P sobre la raíz cuadrada de 2500 menos 2P al cuadrado por X', que esto es negativo P sobre la raíz cuadrada de 2500 menos 2P al cuadrado. Simplificando esto, nosotros llegamos a que la elasticidad es negativo P al cuadrado sobre 2500. Raíz cuadrada por raíz cuadrada, pues se cancelan las raíces y simplemente nos queda el argumento 2500 menos 2P al cuadrado. Entonces, imaginemos que queremos calcular, bueno, este lado derecho de la tabla, pues todavía no lo podemos calcular, esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero lo único que podemos calcular es esto de aquí. Y nos piden calcular la elasticidad de la demanda cuando P es 14, cuando P es 15 y cuando P es 16. Calculemos si quieren la elasticidad cuando P es igual a 15. Cuando el precio es igual a 15, cuando P es igual a 15, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que la elasticidad eta va a ser igual a ¿quién? A negativo 15 al cuadrado sobre 2500 menos 2 por 15 al cuadrado. ¿Alguien que me ayude, jóvenes, a decirme cuánto es esto? ¿Cuánto sería? ¿Alguien que tenga calculadora, por favor? A mí me da negativo 0.1097. 1097. Bueno, ahí dejemos, en 4 cifras. Aquí, bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Recuerden que si aquí a alguien le hubiera salido un valor diferente, por ejemplo, 17.4, si alguien hace estos cálculos a mano y se equivoca en algún valor, pues lastimosamente la plataforma le va a poner 0. Y si fuera algo en la vida real y ustedes se equivocan en ese valor y lo publican en algún lugar, posiblemente lo despidan. Aquí pues el margen de error es 0, no hay margen de error. En un examen pues pierden los puntos, en la vida real pues posiblemente pierdan un trabajo.
por hacer un error a mano. Entonces, miren la responsabilidad de hacer estos cálculos de forma manual. En la vida real puede estar en juego su trabajo si ustedes se dedican a hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Es por ello que, aunque los cálculos, como ven, para esta función de demanda tampoco fueron tan complejos, esto lo podríamos hacer y tener un mayor grado de confianza si lo hacemos utilizando un programa, ¿verdad? Pero bueno, aquí está la explicación de cómo se hace esto analíticamente. Si ustedes quisieran hacerlo utilizando un programa, por ejemplo aquí Octave, pues vean que no es nada complicado. Quizá lo único que deben saber es pues, saber un poco sobre la sintaxis, ¿verdad? De Octave, que tampoco es algo fuera del otro mundo. Volvamos a hacerlo con Octave. Lo primero, definir mi variable simbólica P. Escribo sims P y ya está. Y aquí aparece en el panel izquierdo la variable P. ¿Verdad? Aquí se puede ver la variable P. Después, ¿qué tengo que hacer? Escribir mi función de demanda. En este caso, la función de demanda es x igual a la raíz cuadrada. Aquí podemos escribirlo como 2500 menos 2 por p elevado al cuadrado. Y la raíz cuadrada lo podemos escribir elevando la potencia a la 1/2. Ya sabemos, ¿verdad?, que la raíz cuadrada es un exponente con una potencia con exponente 1/2, aunque también hay una función que se llama SQRT, esta de aquí, nos define la raíz cuadrada, o poniéndolo como exponente 1/2, no importa, ¿verdad? Y presionamos Enter. Aquí pues ya Octave nos escribe quién es la función X, ¿verdad? Después, ¿qué tenemos que hacer? Pues escribir la fórmula para la elasticidad. Pues ya sabemos que N va a ser igual a X, perdón, va a ser el precio entre X multiplicado por X'. Esta es la fórmula de la elasticidad, pero la derivada, pues nosotros sabemos que la tenemos que hacer con el comando diff. Vamos a calcular la derivada de X con respecto al precio. Y ya está. Ya tenemos la fórmula de la elasticidad. Finalmente, lo que tenemos que hacer es sustituir con el comando subs en la elasticidad el precio cuando el precio vale 15 lempiras, que fue el ejemplo que hicimos. Y presionamos Enter. Y GeoGebra nos dice, Octave nos dice que el resultado va a ser negativo 9 entre 41. Y si nosotros escribimos negativo 9 entre 41, permítanme, está bien, creo que todo, permítanme P entre X por X'. ¿Por qué no salió diferente a nosotros? Permítanme, debemos tener algún error nosotros, ¿verdad? Permítanme, la función de demanda está bien. La raíz de 2500 menos 2p al cuadrado. La fórmula está bien, P entre X por la derivada de X con respecto al precio. Bueno, la elasticidad de la demanda es esta, jóvenes, negativo 0.2195. O sea que esta de aquí es la elasticidad de la demanda. Significa que nosotros debimos haber cometido algún error permítanme, vamos a verificar. Verifiquemos los cálculos que hicimos aquí. X igual a la raíz cuadrada de 2500 menos 2p al cuadrado. La derivada de esto, 1/2 por 2500 menos 2p al cuadrado, la negativo 1/2, por la derivada interna que es menos 4p. Menos 2p. Permítame. ¿Sí? Cuando copió la derivada al lado izquierdo solo puso menos P. Y es menos 2P. Ah, tenés toda la razón. Tenés toda la razón.
Aquí tenemos el problema. Mira, aquí es 2P y aquí entonces tiene que ser negativo 2P. Significa que aquí es negativo 2P al cuadrado y aquí es negativo 2. Negativo 2. O sea que aquí pues el resultado es esto por 2. Sería, volvamos a hacer esas cuentas, jóvenes. Ahí sí ya tiene que salir diferente, ¿verdad? 2 por 15 al cuadrado entre 2500 menos 2 por 15 al cuadrado. Aquí sí nos debe salir negativo, según mi calculadora, esto es 21.95. 21.95. Ahora sí. Y si se fijan en octavo, 21, negativo 0.2195. Y si lo hacemos en octavo, entonces el resultado que nos da es este, 9 sobre 41. Y negativo 9 entre 41 nos da negativo 21.95. Entonces miren lo delicado que es esto, ¿verdad? Lo delicado que es esto. Si un errorcito que nosotros cometamos de forma analítica, si lo hacemos con lápiz y papel, un errorcito, pues en un examen nos costaría 0, nos costaría todo el problema. En la vida real nos podría costar un trabajo, ¿verdad? Un empleo. Entonces la moraleja, si van a hacer esto de forma manual con lápiz y papel, deben estar bastante concentrados, bastante concentrados. Y si prefieren hacerlo en la vida real, como se trabaja, ¿verdad? En la vida real, que es a través de una aplicación como esta, pues bueno, tenemos esa ventaja, ¿verdad? De que el margen de error es 0. Los que programaron esto, pues lo programaron bajo un lenguaje llamado Python, es bastante preciso y pues el margen de error es prácticamente 0. Así que la decisión es tuya, es de ustedes, ¿verdad? Si la quieren hacer esto de forma analítica con lápiz y papel o si quieren utilizar algún programa, pues como se utiliza en la vida real, ¿verdad? Yo tengo varios amigos economistas que se dedican a esto. De hecho, yo, ¿verdad? Trabajé en un instituto de investigaciones por casi 5 años y pues esto lo hacíamos casi a diario a través de programas como este, ¿verdad? Así que esto es, jóvenes, octavo. Esto es elasticidad de la demanda y pues bueno, esto sería lo que vamos a estudiar en esta tercera unidad. Como resumen aquí, si ustedes se fijan, la elasticidad es valor absoluto, esto es 0.21, que es menor que 1. Significa que la demanda es inelástica. Como recomendación, si ustedes pueden aumentar el precio de este producto, 15 es un precio bastante barato para ese producto, ustedes lo pueden aumentar y la cantidad demandada no disminuiría, ¿verdad? Considerablemente. Así que esto es elasticidad de la demanda, jóvenes. Pues creo que por hoy nos podemos quedar aquí, a menos que ustedes tengan alguna consulta. Nuestra próxima reunión va a ser el día martes de la próxima semana. Y la próxima semana sí vamos a tener, creo que 3 reuniones, ¿verdad? A través de Zoom. Bueno, esperemos que todo fluya con normalidad, que no haya tanto percance, ¿verdad? Debido a las elecciones. Y pues bueno, por hoy es todo. No sé si tienen alguna consulta. Lick, una Dime. pregunta. Sí. Usted dijo que iba a revisar los exámenes y en la segunda unidad del primer examen, la plataforma me tomó como malo porque puse una coma. Usted me dijo que lo iba a arreglar. Bueno, lo que les dije es que ustedes se conectaran el día de ayer. Y ayer a los que se conectaron, perdón, el lunes, los que se conectaron el lunes les corregí la calificación. Bueno, yo no pude porque tenía una emergencia en el hospital, por eso no pude conectarme. Ok, entonces la próxima semana vamos a dedicar un día para eso, si crees. Y te conectas y ahí vemos tu examen. Está bien. Listo. Listo, jóvenes. Entonces por hoy nos quedamos. Una pregunta. Hola, dime, te escucho. Bueno, el examen del viernes se pospone para la otra semana, según entendí. Correcto. ¿Para qué fecha más o menos?
como te digo, todo está sujeto a lo que ocurra este fin de semana después de las elecciones. No quisiera dar fecha desde ahorita porque estamos ante una incertidumbre y no sabemos qué vaya a pasar. Pero si todo fluye normal, con cierta normalidad, entonces el martes definimos esa fecha. El martes tenemos clase. Y en caso de que haya un caos y que se suspendan las actividades por parte de la autónoma, pues les notificaría a través del foro de avisos. Pero por mientras, lo que podemos asegurar es que la próxima clase es el día martes. Así que el examen todavía pues no va a ser este viernes de entrada, no va a ser pasado mañana. Está pospuesto para la siguiente semana, pero todavía la fecha está en un veremos. Así que, bueno, jóvenes, que tengan buen fin de semana. Si van a ejercer el sufragio, pues les sugiero que lo hagan de forma racional, que voten por los mejores candidatos que ustedes consideren. Y pues bueno, nos encontramos aquí el próximo martes. Así que tengan buen día. Buen día, Liz, gracias. Bueno, buen día, Lick, gracias.